estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave, siente como tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. Historia de hoy: hotel embrujado en la carretera. Mi nombre es Claudia, tengo 59 años y soy profesora de portugués en la red estatal de Macaé, en el interior de Río. He enfrentado muchas cosas en casi 6 décadas de vida, pero nada me preparó para lo que esa noche de noviembre traería. Todo lo que quería era volver a casa, después de un largo sábado, acompañando charlas en un congreso en Campos dos Goytacaces, el tipo de evento que solo nos hace pensar en una cama calentita y silencio. El reloj digital en la camioneta, nuestra Toro de Fiat, color vino ya algo desvaído por el sol, marcaba las 21 horas y 47 minutos, cuando la tormenta se desató sobre la BR 356. El ruido de las gotas era tan fuerte que parecía granizo, y cada pasada del limpiaparabrisas revelaba solo un débil resquicio del asfalto adelante. Maris, mi hermana menor, estaba sentada a mi lado. A sus 48 años, siempre elegante incluso en una lluvia así, revisaba unos documentos laborales en el celular, intentando ahogar la frustración con la señal de internet que desaparecía de repente. En el asiento trasero, Marina, mi hija única, ponía cara de fastidio. 15 años recién cumplidos y toda la impaciencia del mundo juvenil, tecleando en WhatsApp que no cargaba, quejándose: «Mamá, nunca más un congreso, en serio». Mi madre, Neia, de 80 años, acurrucada en un abrigo azul marino de lana, cabeceaba sobre su bolso de mano, como si nada pudiera perturbarla, ni siquiera el ronco ocasional de los truenos. El interior de la Toro tenía ese olor levemente dulzón de alfombra antigua, mezclado con el aroma fuerte del café de la botella térmica que Maris abrió en la última parada. La radio insistía en un siseo interminable. Las pocas estaciones de la región, todas tragadas por los ruidos de la tormenta. Los faros chocaban contra la cortina espesa de lluvia y se dispersaban, como si el propio carro luchara por avanzar en esa oscuridad tan densa que el mundo más allá del vidrio parecía no existir. La BR 356, casi siempre concurrida, ahora era puro vacío y sombra. Las señales de tráfico se perdían en el agua. Los cañaverales a ambos lados se mecían como criaturas hambrientas con el viento, y todo lo que podía pensar era: solo media hora más, solo media hora más. Estamos casi en casa. Intenté abrir un poco el vidrio para desempañar, pero un olor húmedo y fuerte, casi metálico, invadió, haciendo que Marina se tapara la nariz y Marise se quejara en voz baja. Por unos minutos, intenté mantener el ambiente normal. Historias de viaje, promesas de pizza en casa y risas por los errores del congreso. Pero nadie se relajó de verdad. Los relámpagos recortaban el cielo con chasquidos secos, iluminando por breves instantes la silueta del mundo allá afuera. Era imposible ignorar el frío que se extendía por el carro, envolviendo incluso a mi madre, siempre tan apartada. Fue entonces que, en el espasmo de una de esas luces, un bulto de edificio tomó forma en el arcén. Parecía brotar de la propia tierra empapada. Un hotel antiguo, fachada retorcida y ventanas negras, cerniéndose sobre la carretera como una sombra viva, como si hubiera estado allí toda la vida esperándonos. Nunca debí quitar el pie del acelerador. La noche parecía interminable. Cada kilómetro recorrido sumaba más ansiedad. Aunque mantenía el volante firme, los dedos de mi mano izquierda insistían en hormiguear. Culpa del frío o de la incertidumbre creciente, nunca lo sabré. Maris apoyó la frente en el vidrio, mirando las gotas que trazaban caminos erráticos. Suspiraba, impaciente, revisando un celular ya inútil. El GPS congelado en la pantalla mostraba nuestra ubicación de 10 minutos atrás,
como si la carretera alrededor hubiera dejado de existir para el mapa. Dentro de la camioneta, todo olía aún más sofocante. Mezcla de lana mojada, café y ese olor levemente acre de la lluvia fuerte golpeando el motor. Marina ahora intentaba captar señal de radio en su propio celular, los dedos ágiles deslizándose nerviosos, pero solo lograba un siseo rítmico, como una respiración mecánica, que terminaba mezclándose con el ruido de la tormenta. «Esta noche está rarísima», murmuró, medio riendo, medio susurrando a la abuela que permanecía inmóvil, un bulto callado, pero frunciendo el ceño, como si algo la molestara en el sueño. Fue cuando el carro pasó por un tramo particularmente inundado. Las ruedas patinaron y sentí el corazón saltar en el pecho. Los faros iluminaron la cuneta, breves destellos de un zapato abandonado, un papel mojado pegado en la hierba y algo más. A los pies del hotel, una placa caída reflejaba la luz por un segundo. Tuve la impresión de ver un nombre rayado, algo como Hotel Esperanza, pero las letras estaban sucias, borradas por décadas de abandono. Intenté ignorar la leve punzada incómoda en la nuca que ese nombre causó. Maris también lo notó, pero fingió distracción, ocupándose en tomar una selfie para enviársela al esposo más tarde, encontrando gracia en el panorama siniestro detrás de nosotras. Fue en ese momento cuando me detuve en el arcén para decidir si entraríamos al hotel o esperaríamos a que pasara la lluvia, que el tablero del carro se apagó por 3 segundos. Absolutamente todo, radio, luz interior, velocímetro, celular en carga, quedó en silencio, la oscuridad cayendo pesada sobre nosotras. Solo la tormenta del lado de afuera hacía ruido. Mi estómago se hizo un nudo. Marina soltó el celular. «¿Qué fue eso, mamá?», preguntó, intentando mantener la compostura, pero los ojos desorbitados delataban el nerviosismo. Mi madre murmuró algo ininteligible, sin abrir los ojos, como si la parada repentina activara un recuerdo antiguo. «Es solo un mal contacto en el tablero, hija», respondí rápido, intentando sonar natural, aunque sentía un escalofrío subir por la espina. Forzadamente cambié de tema, sugiriendo que era mejor salir de ese tramo pronto para no atascarnos del todo. Y aunque fingía calma, no pude evitar mirar una vez más al hotel, que parado allí, parecía crecer en la oscuridad, como una boca hambrienta esperando el próximo paso en falso. La lluvia empezó a golpear aún más fuerte, el vidrio del carro empañándose de nuevo, ahogando la visión del mundo exterior. Pero por un segundo, un olor extraño, una mezcla de azufre y flores secas, flotó en el aire, diferente a todo lo que había sentido. Maris lo sintió también. «¿Qué olor es este, Claudia?», susurró. Negué con la cabeza ya cansada. «Debe ser cosa del monte mojado», mentí. «Solo esperemos a que pase». Sin embargo, ninguna de nosotras pareció convencida, y en el fondo sabía que ese no era solo el olor de la lluvia. Eran las 22:14 cuando por fin, después de una eternidad debatiendo si debíamos o no salir del carro, tomé la decisión. La lluvia no daba señales de tregua. Las aguas escurrían por los vidrios como dedos apresurados. «No vamos a poder avanzar ni 300 metros así», murmuré, sintiendo un malestar creciente invadir mi cuerpo. Marisa sintió con reticencia. «Es solo esperar a que pase la tormenta. Entramos, echamos un vistazo y listo, Claudia». Marina quiso protestar, pero entendió que no había opción. El capó humeaba y un hilo de agua empezaba a entrar por la puerta delantera. Tomamos los abrigos, bolsos, y salimos bajo una tormenta sorda que azotaba la piel, el lodo envolviendo nuestros zapatos al pisar fuera de la camioneta. El hotel parecía inmenso de cerca, la fachada gris, ventanas sin vida, aunque en ruinas, exhalaba algo autoritario, como si refugiarse allí fuera a pedir permiso a fuerzas desconocidas. Neia despertó estremecida al contacto del viento, los cabellos blancos pegados al rostro, murmurando algo sobre viejas almas rondando noches de lluvia. Golpeamos la puerta de vidrio, que cedió silenciosamente, crujiendo en saludo. El vestíbulo olía a moho, polvo de décadas y algo agrio en exceso para ser solo agua estancada. El silencio era profundo, roto solo por las gotas goteando de nuestros abrigos y zapatos. Un candelabro antiguo se mecía despacio,
crujiendo en compases vagarosos mientras cruzábamos la penumbra. El sonido era agudo, como un lamento lejano. «Debe estar cayéndose a pedazos, mamá», susurré a Marina, observando el techo manchado. Fue cuando oí el chasquido, alto, demasiado cerca. La puerta detrás de nosotras, sola, pesada, oxidada, se cerró con estruendo. Marina soltó un grito reflejo. Intenté alcanzar el picaporte, pero la madera no cedía. Tiré con fuerza, los dedos resbalando en el metal helado. Bloqueada. Marisa intentó usar el celular, sin señal, sin nada. Solo la pantalla negra reflejando nuestro pavor creciente. Patadas y golpes, nada. Ni respuesta del otro lado. El aire dentro del salón empezó a cambiar. Pesaba más, como si chupara oxígeno con fuerza. Mi pecho dolía. Neia, temblorosa, se sostuvo en la pared. «Esto aquí, esta construcción tiene algo malo, hijas». El sabor metálico invadió mi boca, la respiración quedando corta. La iluminación, débil, osciló. Lámparas de luz amarillenta crepitaban, proyectando sombras inexplicables en los rincones. Entonces vino la voz, o lo que pasaba por voz. Un ruido áspero, arañando las paredes del salón principal, resonando desde detrás del mostrador de recepción. 4 palabras, roncas y casi sin dueño, arrastradas como viento funesto. Una por una. Ahora. Mis rodillas flaquearon. El sudor frío escurría como tinta. Maris miró al vacío buscando una explicación lógica. «Debe haber sido un tanque de agua o el viento golpeando, solo eso», forzó. Pero ninguna de nosotras creyó de verdad. Elevando la linterna del celular, cortando la oscuridad, vimos, por una fracción de segundo, una sombra cruzar el pasillo a la izquierda, alta en exceso, fluida en exceso para ser humana. El silencio que siguió fue aún peor que el sonido. La respiración de todas era corta y rítmica, mezclándose con el silencio opresivo del hotel. Por un minuto, nadie movió un músculo. Solo el tintineo ocasional de las gotas escurridas del candelabro llenaba el vestíbulo. Un sonido repetido, hipnótico, casi distante del mundo real. La sensación era de que los segundos se estiraban, densos como miel fría, impidiendo cualquier reacción rápida. Intenté sacar fuerza de la nada. «Vamos a la recepción. Debe haber otra salida, tal vez en los fondos». Mi voz salió ronca, seca. Caminamos en fila, las linternas de celular temblando en las manos. Por donde pasábamos, sombras danzaban en las paredes, creando formas que parecían retorcerse a propósito, como marionetas malintencionadas en un teatro malo. Neia, que iba delante de mí, se detuvo de repente, sus ojos antes somnolientos, ahora desorbitados. «Alguien acaba de pasar por allí, Claudia». Lo vi. No era gente, era demasiado oscuro, alargado. Los vellos de mis brazos se erizaron. Marise, a pesar del miedo estampado en el rostro, intentó racionalizar. «Debe ser algún vagabundo, mamá, o un animal grande, no sé». Pero nadie respondió. Giramos a la derecha por el pasillo principal. La luz de la linterna captó un reflejo, una pulsera de plástico vieja, caída cerca de una puerta entreabierta. Marina se agachó para recogerla, vacilante. «Es de niña. Tiene una fecha ahí, mira. 1998», dijo, casi sin voz. El olor en el aire empeoró, una mezcla de amoníaco, hospital abandonado y mujeres perdidas en noches antiguas, un hedor tan fuerte que me dio náuseas. Algo estaba profundamente mal en ese hotel. Continuamos, el suelo crujiendo bajo nuestros pasos, cuando de repente todas las luces de emergencia del techo se encendieron de una vez, parpadeando fuerte como si gritos mudos atravesaran las lámparas. Imágenes apagadas surgieron en las paredes, bultosándose por pasillos paralelos a los nuestros, imitando nuestros movimientos por unos segundos antes de desvanecerse como humo. No estaban allí, pero estaban, de algún modo. El sonido del trueno del lado de afuera era casi reconfortante, pero dentro de ese lugar todo parecía encogerse, distorsionarse. Maris intentó llamar a alguien, pero no había ni señal de batería. Neia empezó a rezar en voz baja, el rosario escapando de sus dedos. «Tenemos que salir de aquí. Esto es una trampa», dijo, voz temblorosa pero determinada. La voz volvió. No era hablada. Parecía vibrar por las paredes, deslizándose por nuestros huesos. Familia completa.
Ciclo cerrado. En ese instante la puerta del salón, que habíamos intentado abrir, golpeó una segunda vez, pero ahora, desde adentro, como si algo del otro lado quisiera salir. Mi corazón se aceleró, las piernas mojadas de lodo temblando. «Vamos a las habitaciones. ¡Ahora!», grité. El pasillo a la izquierda parecía más oscuro que antes, pero era la única opción. Subimos las escaleras con pasos apresurados, casi empujándonos, mientras el sonido de pasos, muchos, pesados, arrastrados, resonaba de las paredes allá abajo, siguiendo nuestros movimientos. Si estás sintiendo ese cosquilleo en la espina, suscríbete al Portal del Terror y activa la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante. Deja en los comentarios, ¿te ha pasado algo similar? Sigamos. Mientras corríamos, miré hacia atrás una última vez y vi, bajo la luz intermitente, una silueta parada junto a la puerta cerrada. Tenía brazos largos, cabeza baja, y parecía sonreír. La sensación era clara. Allí éramos presas, y la cacería solo estaba comenzando. El olor podrido de cosa vieja mezclado al perfume rancio de flores muertas parecía pegarse hondo en nuestras narices, haciendo imposible olvidar dónde estábamos. Subimos las escaleras corriendo, cada peldaño resonando preso en un tiempo extraño, ahogado, como si el sonido se perdiera en un túnel de algodón húmedo. Al llegar al segundo piso, Neia casi se cae. Marina la sostuvo por un brazo. «Despacio, abuela», susurró, pero la abuela miraba el pasillo adelante con una expresión que mezclaba terror y reconocimiento. «Ya soñé con este lugar», dijo, tan bajito que solo yo pude oírla. Encontramos una puerta entreabierta, número 209, con la plaquita torcida balanceándose al viento invisible. Entramos, cerramos por dentro y empujamos una poltrona antigua contra el marco, aunque sin creer que el gesto protegiera a alguien allí. La habitación era inmensa, llena de muebles roídos, olor a moho empapando el aire, las sábanas gastadas aún estiradas sobre la cama de matrimonio. La lámpara de la mesita de noche estaba ladeada, pero milagrosamente funcionó, proyectando una luz amarilla débil. Mala suerte, tal vez, iluminar tanto lo que no queríamos ver. Maris, intentando recobrar el control, fue hasta la ventana. Forzó a abrir la persiana, nada más que la tormenta allá afuera, el vidrio empañado distorsionando los relámpagos. Tomó el celular. Pantalla negra. «Voy a intentar con la laptop», murmuró, sacando la mochila, buscando desesperada un poco de conexión, algún signo de normalidad. Yo misma, por instinto, tomé una foto del pasillo vacío antes de cerrar la puerta. Solo noté el error después. En la pantalla, cerca del final del pasillo, estaba allí la presencia del bulto alargado, como una silueta dibujada a carbón en medio de la niebla. El aire parecía más frío dentro de la habitación. El reloj antiguo en la pared marcaba las 22 horas y 34 minutos, pero el tic-tac era irregular, espaciado, y alternaba con un zumbido bajo, como susurros saliendo de los enchufes. Intenté enviar un mensaje a mi hermano en Macaé usando la laptop, aunque sabía que no funcionaría. Ninguna señal, ningún wifi, nada, solo el cursor parpadeando congelado. Fue entonces que Marina llamó. «Mamá, mira esto». Estaba jugueteando con el rosario de la abuela, girando las cuentas en los dedos. «Esta habitación es igual a la del álbum de fotos antiguo, de la luna de miel de la señora, ¿verdad, abuela?». Neia asintió temblando. «Esto aquí no debería existir más, hija mía. Que Dios me perdone». Marí se dejó de intentar racionalizar. Por primera vez vi desesperación clara en su mirada. «Esto no es normal. Esto no es coincidencia. Este hotel está jugando con nosotras». La lámpara parpadeó 3 veces. Todas miramos paralizadas. Era innegable. Letras empezaron a aparecer en el espejo empañado, como si un dedo invisible las dibujara desde adentro. Una menos. Faltan 3. Mi garganta se cerró. El sabor metálico de antes volvió con el doble de fuerza. Intentando no entrar en pánico, llamé a emergencias. Llamada sin servicio. A alguien. A cualquiera. Ningún número completaba. Maris, cerca del espejo, se estremeció. Noté tardíamente que la respiración se condensaba en ese vidrio, no con nuestro ritmo, sino en la cadencia de un ser al fondo de la habitación, una sombra flotante, en la penumbra detrás de la puerta. Tomé la mano de mi madre. Aún intenté racionalizar. Alucinación colectiva.
Pánico, falta de oxígeno. Pero no había lógica que diera cuenta de lo imposible. El mundo real se había terminado en esa habitación. Del lado de afuera, algo arañó la puerta, despacio, con las uñas o garras, golpeando en intervalos calculados. Neia empezó a rezar en voz alta. Marina me abrazó fuerte, llorando bajito. Marise finalmente susurró: si no conseguimos ayuda, no saldremos de aquí vivas. Allí aceptamos, o al menos entendimos, que no era una pesadilla común. Habíamos cruzado todas la frontera de lo imposible, y él, allá afuera, rondaba, esperando. El pánico silenciado flotaba como humo, llenando la habitación de murmullos. No sabíamos cuánto tiempo teníamos, o si el tiempo allí, preso en ese hotel fantasma, tenía algún sentido. El reloj seguía marcando las 22 horas y 34 minutos, los segundos trabados, como si alguien hubiera roto el mecanismo del mundo solo para observar nuestro desespero. Maris, siempre rápida de raciocinio, tomó la iniciativa. Salgamos por la ventana, puede haber alguna cornisa, bodega, cualquier cosa que nos lleve de vuelta a la carretera. La idea parecía loca, pero cualquier cosa era mejor que quedarse esperando a ese algo del lado de afuera. Abrimos la ventana con fuerza, y un viento helado, oliendo a hierro oxidado, invadió. Abajo, la tormenta rugía, pero el patio donde dejamos la Toro parecía distorsionado, más grande de espaldas al hotel. Era imposible. El jardín está diferente. No recuerdo esos árboles. Esa fuente no puede estar funcionando, dijo Marina, señalando la escultura de una mujer sin rostro escupiendo agua oscura en un estanque iluminado por rayos. Intentamos pedir auxilio, gritar, pero nada resonaba fuera de la habitación. El sonido, absorbido por un vacío denso, moría antes de llegar a la calle. Neia, sosteniendo el rosario, sugirió: busquen los teléfonos antiguos de pared. En hoteles así siempre hay en la recepción o en los pasillos. Marise y yo decidimos volver, desesperadas. Salimos despacio, dejando a Marina con la abuela. El pasillo parecía más largo y más oscuro. Las paredes, pegadas de manchas verdosas, parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose levemente. Llegamos a la escalera, bajamos corriendo. A cada paso, el sonido de pies extras, detrás, nos hacía vacilar. Cruzamos el vestíbulo, esquivando las sombras que claramente se movían en los bordes del campo de visión. Encontramos un teléfono antiguo, de disco, polvoriento. Intentamos marcar 190. El sonido del disco girando se transformó en un ruido húmedo, repugnante, como carne siendo aplastada. La voz familiar de la grabación de la central de policía respondió, pero no decía nada comprensible. Solo ruidos, hasta convertirse en un susurro. Nadie contesta en este lado. Palpando, encontramos un viejo tablero de avisos en vidrio roto. En él, pegada con cinta vieja, una noticia amarillenta. Desaparición inexplicable de familia entera asusta a la región. Hotel Esperanza investigado. Estaba fechada en noviembre de 1979. El nombre en el artículo: Neia Rosa Teixeira, 34 años. Foto pequeña, rostro casi borrado, pero reconocible. Era mi madre, 46 años más joven. El hielo recorrió nuestras venas. Volvimos a la habitación casi atropelándonos. Allá dentro, Marina y Neia nos esperaban. Neia inmovilizada, ojos desorbitados. Yo lo sabía. Es por eso. Siempre es aquí. Marina mostró la laptop, que misteriosamente se encendió en una pantalla azul, exhibiendo solo la frase: nadie sale sin pagar el precio. Nueva estrategia. Intentamos salir por el pasillo de los fondos, pero cada vez que abríamos una puerta, caíamos en el mismo pasillo. Puertas llevando al mismo punto, un bucle absurdo, como si el hotel jugara cambiando el mapa a propósito. El olor a podrido aumentaba, el vacío chupando el aire de los pulmones. Maris perdió las fuerzas y se apoyó en la pared. Marina empezó a llorar, sin sonido, abrazando a la abuela con fuerza. Fue cuando lo entendí. El hotel no era solo una trampa física, era un lugar donde el pasado y el presente colisionaban, donde pecados, miedos y traumas de cada una de nosotras formaban el banquete de la cosa que nos cazaba.
Las palabras de Neia vinieron como un golpe. Parecía un sueño malo, nieta, pero siempre termina con alguien quedándose atrás. El sonido de pasos, ahora claramente viniendo del techo, se hizo más alto. Él está eligiendo, susurró Neia. Siempre elige. El desespero ahora era inevitable. En la habitación oscura, el tiempo parecía suspendido. Relámpagos se sucedían sin ritmo, iluminando la pantalla azul de la laptop, la noticia amarillenta en mis manos y los rostros tensos de Maris, Marina y mi madre. El sonido de los pasos, antes un eco distante, ahora vibraba dentro de las paredes, cada vez más próximo. Eran lentos, pesados, como botas atravesando un pasillo inundado. Contuve la respiración, sintiendo el propio corazón latiendo fuerte por todo el cuerpo. En el pasillo, la luz de emergencia parpadeó. 1, 2, 3 veces. Entonces se apagó de vez. El picaporte de la puerta giró solo. No había viento, ni mano humana. Solo el sonido agudo del metal, rodando despacio. Maris tomó la lámpara y se posicionó junto a la puerta, temblando, lista para atacarse a lo que fuera que entrara. Marina, con ojos llenos de lágrimas, jaló a Neia detrás de la cama. El aire se enfrió tanto que salía vapor de nuestras bocas. Un olor salado, húmedo, como lodo de fondo de pozo. El picaporte seguía girando. En algún punto entre dos truenos, la voz, esa misma, sin espacio ni pulmón, llenó el ambiente, saliendo de todos los lados al mismo tiempo. Una por una. El precio siempre vuelve. Di el nombre correcto y la puerta se abre. Elijan. La puerta se abrió, lenta, sin prisa, y la cosa entró. Una silueta enorme, deformada, recortada por la lluvia del pasillo. No tenía rostro, solo huecos oscuros donde deberían estar ojos y boca, piernas largas, brazos demasiado largos para un cuerpo humano. Los sonidos cambiaron. Un llanto de niño lejano, murmullos de oraciones desesperadas, golpes frenéticos contra paredes invisibles. Maris gritó. Avanzó con la lámpara golpeando en vano. El objeto atravesó a la criatura, estremeciéndose como si fuera hecha de humo frío. Marina lloraba convulsivamente jalando a Neia, pero las piernas de la abuela no respondían, paralizadas por el miedo o por otra fuerza mayor. Yo me quedé clavada. Solo podía mirar. La cosa me vio. Oí el nombre. Di el nombre. Intenté gritar, pero mi garganta se trabó. La criatura se volvió hacia Neia. El tiempo se detuvo. Los cuernos que surgieron en la cabeza eran de sombra pura, y sombras escurrían del techo, cayendo sobre mi madre. Ella me miró, resignada y lúcida. Siempre termina conmigo, hija. Pide al hotel que me lleve. Pueden salir. El llanto de Marina se perdió en los gritos ahogados. Sentí un sabor a sangre en la boca, de tan fuerte que mordí mis propios labios. La entidad levantó una de las manos y en un solo movimiento apuntó a Neia. Una cadena negra, hecha de humo vivo, enlazó su cuerpo, levantándola unos centímetros del suelo. ¡No!, grité, intentando agarrarla, pero sentí un frío subiendo por los brazos, trabando cada músculo. El rostro de la cosa, por un instante, se volvió totalmente hacia mí, y vi, reflejado en ese abismo, mis propios ojos gritando, repetidos 1000 veces. El mundo tembló. La habitación se distorsionó en un destello blanco. Todo explotó en estática. La última escena que guardé. Marina cayendo conmigo en la alfombra. Maris jalándonos de vuelta mientras mi madre desaparecía en las sombras. La voz de la entidad resonando. El precio ha sido pagado, por ahora. La oscuridad nos engulló. Cuando recobré la conciencia, estaba caída en el suelo de la habitación. La lámpara brillaba intermitente, arrojando sombras extrañas en las paredes ahora vacías. Por unos segundos no recordé nada. Solo había un silencio aplastante, donde antes existían voces y tormenta. El reloj marcaba las 22:52, pero parecía que habíamos pasado días allí dentro. Marina estaba a mi lado, encorvada, ojos rojos, respirando como un animal acorralado. Maris, mareada, intentaba encender el celular de nuevo, pero todo lo que había era la pantalla reflejando nuestros rostros rotos. Miré alrededor. No había señal de Neia, no había cadena, no había más olor a flores muertas. Todo disipado como el rastro de una pesadilla. Salí de la habitación temblorosa. El pasillo antes deformado,
Ahora parecía común, solo que fantasmagóricamente limpio, como si nada hubiera pasado allí. Bajamos las escaleras en silencio, brazos entrelazados, corazones aún martillando. El vestíbulo, antes opresivo, ahora olía solo a lluvia fresca y un distante perfume de café envejecido. La puerta pesada de entrada estaba entreabierta, crujiendo levemente. Pasamos por ella sin resistencia alguna, y afuera la tormenta había cesado. El cielo, cargado de nubes espesas, vibraba en azul oscuro y relámpagos lejanos. Nuestra Toro estaba allí, cubierta de lodo, pero intacta. El tablero del carro funcionaba normalmente cuando Maris giró la llave y los faros cortaron la carretera como si nada se hubiera derrumbado dentro de esas paredes. Intentamos contarlo después, al esposo de Maris, a mi hermano, a la policía. Nadie lo creyó. La versión oficial: agotamiento, pánico colectivo, memoria revuelta por noches mal dormidas. No había registro del hotel ni de nuestra entrada. Solo unos rasguños en el parachoques y la mitad del rosario de Neya caído en mis bolsillos. Pero algunas cosas volvieron conmigo y no me dejan dormir. Primero, la llamada perdida en mi celular, recibida a las 22:49 exactamente cuando desaparecimos, con el nombre Esperanza apareciendo en la pantalla, aunque ese nombre no existe en mi agenda. Segundo, cada vez que miro cualquier espejo de la casa de noche, siento aire frío, los vellos de la nuca se erizan y letras condensadas surgen, borrándose rápido. Solo logré leer una vez. Nunca termina. Tercero, Marina nunca más fue la misma. En la oscuridad susurra cosas al vacío. Y a veces, durante tormentas, Maris cree oír la voz de nuestra madre llamando desde la sala, como si estuviera cabeceando solo un cuarto adelante. Esta fue otra historia escalofriante aquí del Portal del Terror. Si tuviste el valor de llegar hasta el final, aparecerá en pantalla otra historia que congelará tu sangre. Deja tu like si la historia te impactó. Suscríbete al canal para más terror cada semana. Y comparte con ese amigo valiente que también ama historias que quitan el sueño. Que la oscuridad esté contigo. Hasta la próxima historia del Portal del Terror.